Saludo esta tarde a Roberto Rodríguez, director del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Roberto, muy buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adán, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y hablar precisamente de este asunto que yo quisiera, diferenciar, Roberto, si es posible, la movilidad escolar, la movilidad profesional de alguien que busca preparación, tal vez y ampliar sus expectativas, sus horizontes en otros lugares, a un estudiante, un académico que a lo mejor ya tuvo esto, pero lo que busca es no estar aquí porque no hay condiciones, no hay salarios, no hay apoyo para investigar, para desarrollar, y decide mejor su talento llevarlo a otro lado. Sí, cómo no. Yo creo que estamos en la actualidad en una condición bastante crítica. La fuga de cerebros depende de dos factores principales, oferta y demanda. Es decir, del lado del país del punto de partida del cual van a migrar, el mecanismo principal es la falta de oportunidades. Y en eso, decíamos, estamos en una condición crítica. La mayor parte de la ciencia que se hace en México se genera en centros de investigación y en instituciones universitarias, las universidades autónomas y algunas instituciones tecnológicas. En los últimos años, el presupuesto para estas instituciones pues ha quedado, digamos, en una suerte de meseta, no se ha incrementado significativamente, pero sí se ha incrementado el número de estudiantes que acuden a las instituciones públicas de nivel universitario. ¿Qué significa esto? Que deben dedicar mayor intensidad y mayor tiempo y ocupar mayores plazas en tareas docentes y menos en tareas de investigación. Del lado de los centros de investigación, pues en lo que va del sexenio no se ha creado ninguno, ni se ha ampliado ninguno de los ya existentes. Eso va generando gradualmente, y estamos en esa condición, que no hay oportunidades de inserción en el sistema de producción de ciencia del país, y por lo tanto hay una presión muy grande, sobre todo para los jóvenes, a buscar oportunidades en un país distinto. Pero ocurre, y este es Entonces, sí. Sí, pero ocurre del otro lado, que Adelante, adelante, Roberto. tampoco hay una gran demanda por científicos, salvo algunas excepciones. Y además, la ocupación de puestos de trabajo de carácter altamente especializado es muy competida. Es muy competida porque no es solamente el caso de México, es del de la mayor parte de países de desarrollo intermedio como nosotros, que están comenzando a sufrir estas presiones para la emigración de sus mejores talentos. Entonces es un mercado altamente competido, no es una cosa que estén esperando con las puertas abiertas en un país como Estados Unidos o los países europeos a que lleguen los talentos mexicanos. Es una competencia muy dura. No, pues eso está aún más grave porque dijeron se forman talentos y hay donde estén, pues sería tal vez ideal para ellos, pero si no es así, estamos ante una situación complicada. Y lo que yo quisiera también aquí preguntarte, Roberto, es ¿qué pasa con entonces universidades públicas? Me decías, no aumenta el número de aumenta el número de estudiantes, no aumenta el presupuesto, no se crean centros de investigación. ¿Se le está dejando entonces esto a las universidades privadas que inviertan en esto, y ellos, las universidades privadas, están generando entonces estos talentos que están tal vez encontrando acomodo en otros lugares, pero esto generaría entonces desigualdad, lo que tanto se ha hablado ahora, ¿no? Que entonces son los que pueden nada más acceder a esto, y quien está en una universidad pública puede ser que esté condenado a pues nada más terminar una carrera. Pues esto está ocurriendo lamentablemente, es decir, hay que poner las cosas en su dimensión. De las más de 4,000 instituciones privadas que imparten educación superior, ni siquiera una docena tienen esa capacidad como para llevar a cabo
en esas instituciones actividades de investigación propiamente dichas. La mayoría de las instituciones privadas pues tienen este carácter docente. Sí es cierto que una parte importante de ellas, de las privadas, están buscando expandirse hacia el posgrado, no siempre con posgrados de buena calidad y no siempre con posgrados que estén asociados a actividades sustantivas de ciencia y tecnología. Entonces, por ese lado tampoco hay una posibilidad de desahogo o de inserción a través de un mercado de trabajo, digamos, de los talentos mexicanos. Es una condición de relativo ahogamiento, en que ni el sector privado ni el sector público están generando las oportunidades. Por eso es que estamos en presencia de una dinámica de una fuerte presión para la emigración de los talentos, sin que haya condiciones claras ni en el extranjero ni en el país para que logren colocación, ¿no? Me pongo a pensar en nuevas carreras, nuevas tecnologías, nuevas especialidades como el blockchain, le llaman ahora, los metadatos, la ciencia de datos. Podremos estar incursionando en eso, pero pues no tenemos mercado en México y me imagino que el mercado en Europa, en los Estados Unidos, pues está altamente competitivo y a lo mejor no podríamos competirle a regiones como California, donde están metidazos en esto. Por supuesto, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, ellos tienen una migración altamente regulada para actividades de este tipo. Son, por decir, las visas H1B, que esas las solicitan las empresas para traer de otros países al mejor talento. Bueno, prácticamente el 90% de esas visas son ocupadas por jóvenes, generalmente, que provienen de India, de China y de otros países de Asia. Para mexicanos, la cuota de ese tipo de visas es del orden de 2.500 aproximadamente, ¿no? Y esa es la ocupación, digamos, regulada, concertada incluso, para una oferta de esa naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con entonces esta parte que decías? Hace mucho que no se hace en México centros de investigación. No sé, voy a mencionar algunos. Cuando Sinvestap sale de la Ciudad de México y busca otros espacios, Querétaro busca en otros estados también instalarse. No se ha vuelto a hacer, no se ha vuelto en los años de este sexenio, a llevar centros de investigación a otros lados. No, ni se ha creado ninguno nuevo. A pesar de que al inicio de la actual administración, en el documento de política científica y tecnológica, pues se apuntaba a esa posibilidad de continuar la descentralización, crear nuevos centros de investigación. No se ha hecho nada. Al contrario, el presupuesto para ciencia y tecnología se ha reducido aún más que el correspondiente a la educación superior. ¿Qué pasará con las generaciones de niños, que son niños jóvenes que van a incursionar en estudios superiores? ¿Podrán acceder a mejores oportunidades en otros países o los otros países nos están ganando? Mencionabas ahorita la India, China, Estados Unidos. Las puertas para esta fuga de talentos, a lo mejor ya no habrá hacia dónde. Depende de también una política de atracción de inversión extranjera en México. En esto, bueno, hemos logrado desarrollar algunos sectores de manera limitada: el automotriz, por ejemplo, el aeronáutico, el de microprocesadores. Es decir, son plantas en Querétaro, en Jalisco, en San Luis Potosí, algunas en la frontera, que han permitido abrir, digamos, algunas posibilidades. No siendo empresas mexicanas, pues la automotriz es un ejemplo muy claro, que tienen algunas nuevas capacidades para el empleo de talentos. Lo que ocurre es que no siempre de talentos de alta especialidad, como son aquellos que llegan al nivel de doctorado, etc. Esa es la realidad actual. Roberto,
las universidades y los centros educativos como Politécnico, UNAM, Puebla, Monterrey, que tienen importantes centros, Guadalajara, Jalisco, pues, y Guadalajara, su zona metropolitana, ¿podrán ser competitivos en los próximos años? Pueden serlo, depende de que ocurran transformaciones económicas y de tipo político, ¿no? Es decir, digamos, modelos de gestión gubernamental que pongan los estímulos y el acento en el desarrollo de industria local de alta especialidad, ¿no? Ya sea a través de subsidios, ya sea a través de, digamos, estímulos con impuestos, por ejemplo, reducción de impuestos u otras fórmulas. Por supuesto que se puede, pero eso es en buena medida voluntad política. En aquellos estados que no miren hacia la competitividad local, pues va a ser muy, muy complicado que ésta se establezca. Pues Roberto Rodríguez, director del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX, como siempre. Al contrario, Adán, a la orden.